Bueno, entonces quise traerles hoy la política integral de supervisión basada en riesgos a propósito también de la presentación de Felipe Noval, que fue una muy buena antesala porque nos pone, digamos, de presente la importancia del tema de riesgos y de la mitigación de riesgos y de cómo debemos adoptar desde ya este cambio de perspectiva y este cambio de enfoque. Esta política es, yo creería que el inicio de la construcción, a propósito de el nombre de este congreso, de la construcción de no solo una nueva superintendencia, sino también un nuevo sector o un sector mucho más sólido. Esta política termina siendo el marco estratégico o el documento rector. A partir de esta política entonces empiezan a bajar lineamientos, procedimientos, procesos, cambios en las circulares y lo más importante de esto que lo hemos discutido con Confecop también y con Fecolfin, por supuesto, es el tema del enfoque preventivo, proporcional y basado en riesgos. Yo creo que ahí está la clave de esa política. ¿Y por qué una política? ¿Por qué no, digamos, tal vez una herramienta, o por qué no lo llamamos modelo de supervisión? ¿Por qué necesitamos una política? Precisamente porque el ADN del modelo que se va a implementar, necesitamos llevarlo a cada uno de los funcionarios, de los contratistas y de la esencia misma de la superintendencia. Si nosotros no tenemos un documento rector que cambie la perspectiva y que sea básicamente, le he dicho yo a todos en la superintendencia, esto es básicamente nuestra Biblia, es decir, ninguna persona en la superintendencia puede estar sin haber leído el documento de la política integral de supervisión. Esto nos plantea entonces, como les decía, ese cambio de perspectiva y por eso era necesaria una política y no simplemente un modelo, porque el modelo es cómo lo voy a ejecutar, cómo lo voy a implementar. La política es qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy yo a implementar o cuáles son esos principios que pues construyen o que sostienen más bien la política? En ese sentido entonces tenemos elementos o fundamentos esenciales de esta política. El primero es la alineación con estándares internacionales y ahí también entra el tema de que tenemos sí o sí ya que empezar a adoptar la supervisión basada en riesgos. Tenemos que crear un esquema, un nuevo, digamos, una nueva matriz de riesgos donde podamos incorporar no solamente los indicadores financieros, sino también otro tipo de aspectos que ya más adelante les voy a mencionar. El segundo, por supuesto, es el modelo como tal, el modelo de supervisión. El tercero es la incorporación de metodologías de análisis y segmentación. Y ahí quiero contarles algo que es una buena práctica que adoptamos acá, pero que también puede ser una buena práctica que adopten las entidades vigiladas. Y es que todos los lineamientos, y es que el modelo como tal, y es que la política como tal, pueda surgir a partir de unas metodologías de análisis, de diagnósticos, de segmentación, que puedan disminuir los sesgos y que también puedan disminuir la subjetividad. Una pregunta que nos hacíamos en la superintendencia cuando estábamos evaluando la política y el modelo era precisamente eso. ¿Cómo hacemos que el ejercicio de la supervisión, al que no podemos, por supuesto, porque es un ejercicio humano, quitarle la subjetividad, sea lo menos subjetivo posible? Es decir, ¿cómo hacemos que esto tenga unos indicadores y unos estándares que nos permitan quitarle lo más posible esa subjetividad y que esa subjetividad, incluso en los enfoques diferenciales, podamos nosotros tener una metodología para la aplicación de esos enfoques? Entonces, esta incorporación de metodologías de análisis a través del grupo
de analítica de datos y otros grupos en la superintendencia es el punto de partida de todo el ciclo de supervisión. Lo cuarto es el fortalecimiento en sí del ciclo de supervisión. Por supuesto que no es lineal, que es incluso híbrido, se podría decir circular, y que no empieza necesariamente por un punto y finaliza en el otro. Hay una cosa que a mí me parece que quiero también destacar y que es algo que con lo que estamos trabajando, por lo que estamos trabajando y queremos que se convierta en casi que en una costumbre también en la superintendencia, y es el relacionamiento mucho más personalizado de los supervisores con las vigiladas. Esa metodología específicamente para las cooperativas de ahorro y crédito queremos también no solo fortalecerlas en las cooperativas de ahorro y crédito, sino traerla a fondos de empleados, a mutuales y a otro tipo de cooperativas. La adopción de una perspectiva transversal de gobierno corporativo y transformación digital, esto es porque nos hemos propuesto que la hoja de ruta de supervisión nos lleve en el mediano plazo, al menos este año, el otro año y lo que podría ser el 2027, a que podamos fortalecer gobierno corporativo y digitalización en las cooperativas. ¿Esto nos permite qué? Nos permite también dejar un documento guía o dejar una hoja de ruta, un documento de hoja de ruta para plantear los caminos de la supervisión. No llegar a dar, digamos, saltos, sino que efectivamente nosotros podamos decir lo que vamos a fortalecer como supervisores este año y el próximo va a ser gobierno corporativo y transformación digital, o gobierno corporativo y digitalización. Hemos arrancado también un ciclo, por supuesto, con el tema de crédito, porque lo diagnosticamos, y aquí viene el tema de la incorporación de las metodologías de análisis y segmentación, como una debilidad también del subsector de ahorro y crédito. Y la transición hacia una supervisión inteligente y analítica. Y por supuesto ahí viene la incorporación de inteligencia artificial, la incorporación del nuevo sistema de información, ADA, la incorporación de otros instrumentos como un sistema de alertamientos que nos permita hacer más ágil la supervisión, pero sobre todo más específica, sobre todo en algunos puntos donde nosotros podamos ver que hay un diagnóstico o que tengamos algún tipo de alertamientos. Esa supervisión o esa transición hacia una supervisión más inteligente, hacia una supervisión más analítica, por supuesto lleva tiempo. Ya también lo estamos viendo con el sistema ADA. Nosotros arrancamos con el sistema ADA hace 2 años a hacer un desarrollo in-house. Ya tenemos el sistema, por supuesto la adopción de ese sistema nos va a llevar tiempo. ¿Por qué? Porque pues no es un sistema perfecto, porque tenemos que adaptarnos al sistema, porque estábamos acostumbrados a otro sistema de reporte, pero ADA podría ser o debe ser el principio de esa transición hacia esa supervisión inteligente. ADA no solamente va a ser un sistema de reporte de información, lo que estamos proyectando para ADA es que es un ecosistema donde incluso ustedes como entidades vigiladas no solamente hagan el reporte, sino además tengan otra cantidad de herramientas que les permitan o que hagan el ejercicio del reporte mucho más útil para ustedes. Ayer estábamos en un panel con la doctora María Elena y con el doctor Ferrari, con el profesor Ferrari, de superintendente financiero, precisamente hablando de la inteligencia artificial, no solo para las vigiladas, sino para nuestro propio ejercicio de regulación, de supervisión. Entonces, imagínense el reto, por ejemplo, que tiene la superintendencia financiera al hablar de supervisión digital y esa meta que tiene la superintendencia financiera de que los bancos ya en el mediano plazo no hagan reporte de información, sino que directamente el sistema de la superintendencia capte del software y del sistema de los bancos, capte la información necesaria. Imagínense lo que tendríamos que hacer nosotros para llegar allá. Allá tenemos que llegar, pero pues le dejo esa inquietud aquí a Visionamos
porque pues por supuesto tenemos que llegar allá. Pero hoy el gran reto que tenemos es que nosotros podamos hacer el reporte en línea y que efectivamente la calidad de los datos sean datos de calidad. Y ese es el principal, yo diría que cuello de botella que tenemos hoy, pero que por supuesto como toda transición nos va a costar, pero que tenemos que avanzar hacia esa meta, y es que todos podamos estar conectados con ADA y poder hacer el reporte en línea con unos datos de calidad. ¿Qué nos hemos dado cuenta en medio del ejercicio de ADA? Que por supuesto, primero, no todos los datos son datos confiables. Segundo, no todos los datos son datos de calidad. Tercero, el reporte de información era un reporte para algunos casos, no quiero generalizar, repetitivo, es decir, el mismo reporte del mes anterior o el mismo reporte del periodo anterior por cumplir, por el cumplimiento neto, y eso también nos obliga a pasar hacia otro tipo de modelo de supervisión. No podemos seguir haciendo las cosas por cumplir, tenemos que hacer las cosas para que el sector pueda avanzar. Y eso también representa un reto, por supuesto, interno nuestro en nuestra infraestructura tecnológica. Los objetivos específicos de esto, y esto lo quiero pasar rápidamente, por supuesto, orientar todos los criterios o toda la supervisión o todas las acciones de supervisión hacia criterios de razonabilidad, de proporcionalidad, parámetros diferenciados de supervisión que ustedes los han pedido muchísimo, alinear la supervisión con estándares internacionales. Miren, tenemos que estar ahí, por supuesto. Identificar las señales de deterioro y vulnerabilidad a tiempo, eso nos lo permite el modelo de supervisión basado en riesgos, eso no lo permite un modelo de cumplimiento. Fortalecer la cultura de riesgos, acá lo mencionaba el doctor Felipe, fortalecer la cultura de riesgos, y creo que estamos apenas empezando. Por supuesto que nos da miedo, por supuesto que es un tema novedoso, nuevo para nosotros, pero tenemos digamos que avanzar en ese sentido. Aplica a todas las entidades del sector, cubre todas las funciones de inspección, vigilancia y control, y el propósito, por supuesto, es la sostenibilidad del sector, que siempre lo he dicho, ustedes y nosotros tenemos el mismo propósito, que es hacer de este sector un sector más sostenible. ¿Cuál es, digamos, la caracterización o de dónde parte todo esto? Esto parte por un clamor de ustedes y de la mayoría del sector, donde decían, venga, es que no nos sentimos que tengamos un modelo diferenciado, no nos sentimos acá como que los fondos, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas del sector real, sentimos que nos están supervisando igual, esto no nos tiene cómodos, y empezamos a delimitar. Entonces, lo primero es delimitar dónde estamos. Estamos dentro de las organizaciones sin ánimo de lucro, por supuesto, pero estamos dentro de las organizaciones de economía solidaria u organizaciones mutualistas, y dentro de esas, entonces tenemos dos subsectores, y eso es lo primero que hace esta política. Esta política también es el principio de lo que va a ser la estructura de la superintendencia, lo que va a ser la nueva estructura de la superintendencia, y es delimitar muy bien dos subsectores. Un subsector que incluso tiene una comisión donde estamos FOGACOP, donde está la Unidad de Regulación Financiera, donde nos reunimos cada 3 meses con el Ministerio de Hacienda que preside esta comisión, donde hablamos del subsector. Allá no hablamos de ahorro y crédito, fondos, allá hablamos del subsector de ahorro y crédito, y nosotros tenemos dividido internamente en cuanto a la perspectiva de supervisión estos tipos de cooperativas. Entonces acá vamos a tener en la política, tenemos el subsector de ahorro y crédito, por supuesto, con las cooperativas de ahorro y crédito, con los fondos de empleados, con las asociaciones mutuales, ya la categorización tanto de ahorro y crédito como de fondos de empleados. Con mutuales, fíjense una cosa, si ustedes preguntan en la superintendencia ¿quién vigila las mutuales? Nadie les va a responder. Nadie les va a responder, porque no existen dentro de la estructura.
Nosotros, a partir de esta nueva política y del rediseño institucional, vamos a incluir a las mutuales dentro de la estructura de la entidad, porque además es un riesgo para el sector y para nosotros. El ejercicio de la supervisión tiene que tener un grupo entonces especializado en las asociaciones mutuales, y estamos preparando, y aprovecho de una vez la oportunidad para contarlo y para decirle a los gremios que nos acompañen, un proyecto de ley para asociaciones mutuales, corto, conciso, 4 artículos, que regula sobre todo la inversión o las políticas de inversión, la operación de las mutuales, en qué pueden o no invertir, porque pues tenemos entonces que, las mutuales pues pueden captar, por supuesto, pueden tener productos de ahorro, y eso nos representa a nosotros una oportunidad, digámoslo así, también para poder fortalecer mucho más ese ámbito. Y pasando a las mutuales entonces, al subsector de ahorro y crédito, dentro de la estructura pues le damos la relevancia y especializamos también la supervisión a estas 3 áreas o tipos de entidades. Entonces, ¿qué vamos a tener para ir haciendo el paralelo entre la política y la nueva estructura? Una dirección de cooperativas de ahorro y crédito, una dirección de cooperativas de ahorro y crédito y una dirección de fondos de empleados, que nos permite entonces también especializar la supervisión a los fondos de empleados de acuerdo a la esencia y al ADN de los fondos de empleados. Y por lo pronto, a mí me encantaría una dirección de mutuales, pero por lo pronto un grupo interno que estamos fortaleciendo para asociaciones mutuales. Y por otro lado tenemos el subsector real. Entonces, sacando fondos de empleados de la delegatura asociativa, entonces nos quedamos con toda esta cantidad de tipologías de organizaciones o de empresas solidarias que no ejercen la actividad financiera. Y allí es donde vamos a poder, ¿qué? Vamos a poder especializar una delegatura en el ejercicio de la actividad financiera, por supuesto, y vamos a poder especializar una delegatura en aquellas que no ejercen actividad financiera, que era un poco la confusión interna alrededor de esta delegatura asociativa, donde estaban los fondos, donde estaban las mutuales y el resto. Sí, entonces teníamos, por supuesto, una delegatura más llevada a el ejercicio de supervisión de los fondos de empleados y apagar incendios, que realmente especializada en las que no ejercen actividad financiera. Y ahí tenemos un reto enorme. ¿Por qué? Porque acá nos toca estructurar casi que todo el ejercicio de supervisión en esta delegatura que va a tener exclusivamente el subsector real. Y pongo ahí un ejemplo. Nosotros supervisamos 87, a propósito del eje cafetero, 87 cooperativas cafeteras en todo el país. 87 cooperativas cafeteras. Solo hasta el año pasado tuvimos un diagnóstico real de las 87 cooperativas cafeteras con sus debilidades, con cuáles son las debilidades de estas cooperativas, con cuáles son los riesgos del mercado. Pudimos tener mesas de trabajo con estas 87 cooperativas, pudimos hacer además recomendaciones al Ministerio de Agricultura, pudimos hacer recomendaciones a la Agencia de Desarrollo Rural, es decir, pudimos dedicarnos a tomar cuáles son los grandes sectores o los grandes, sectores de la economía en los donde están inmersas las cooperativas. Teníamos una mesa con la Federación Nacional de Cafeteros, donde pudimos exponer, venga, aquí la gran debilidad de las cooperativas cafeteras tiene que ver no solamente con el tema de los precios internacionales del café, sino también con las capacidades internas de las propias cooperativas en cuanto a sus fortalezas o más bien debilidades de negociación y en términos contractuales. Entonces las cooperativas firmaron futuros sin saber qué era un contrato futuro, y pues se vino toda una oleada, una crisis para estas cooperativas cafeteras con estas deudas producto de los contratos a futuro. Eso
nosotros empezamos entonces a meternos ahí, a poder develar también cuáles son esas debilidades de las precooperativas, de las cooperativas de trabajo asociado, de las instituciones auxiliares, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos va a permitir eso, nos va a permitir fortalecer otro tipo de supervisión para esa legatura que no ejerce actividad financiera, y ahí se acaba también el problema de que siempre escucho y que siempre, digamos, con toda la razón ustedes nos manifiestan, y es, venga, pero es que yo no ejerzo actividad financiera, yo no soy una cooperativa de ahorro y crédito, entonces, ¿usted qué me está supervisando? ¿Sí? Por otro lado, entonces, dentro de la nueva estructura, y acá lo tenemos en la política, tenemos el grupo de asuntos especiales, pero también el grupo de analítica de datos. El grupo de asuntos especiales, ya les cuento por qué lo tengo tanto en la mente. Donde este grupo de analítica de datos tiene la función de dictar de cierta manera lineamientos también a las misionales en términos de política. ¿Por qué? Porque el grupo de analítica de datos termina siendo el que articula la data de la entidad y la convierte en documentos de análisis que nos permitan o que le permitan tener a las delegadas un punto de partida para la adopción de políticas al interior de las misionales. Entonces, voy a hacer una pausa aquí. Dentro de esa nueva estructura, ¿qué nuevo también vamos a tener? La dirección de sistemas, analítica de datos e innovación. Si nosotros no podemos hablar de que nuestra hoja de ruta tiene que ver con transformación digital y digitalización y gobierno corporativo, si dentro también de la estructura de la entidad no tenemos una dirección fortalecida en temas de digitalización, transformación digital, y ahí esperamos, Santiago, poder hacer mucho match con Visionamos, porque pues ya vamos a tener dentro de la estructura de la entidad una oficina, una jefatura doliente de los temas de transformación digital e innovación. Y ahí estoy segura que eso se va a convertir, o es lo que queremos, en un gran centro de pensamiento para el sector. Eso es lo que queremos hacer con esto. Y finalmente, la segmentación diferencial para las empresas solidarias. Entonces acá arrancamos con un piloto, que es un poco lo que les quiero contar. Y este piloto, lo que hicimos fue una metodología donde aplicamos dos condicionantes. Un inicial, condiciones territoriales, y unas condiciones financieras. Entonces, aquellas cooperativas que cumplen estas condiciones territoriales y estas condiciones financieras, nos genera la metodología un grupo de cooperativas, que son alrededor de 430 más o menos, no sé si por ahí está el numerito, cooperativas que nos permite entonces hacer nuestro piloto de la aplicación de enfoques diferenciales en la supervisión. Ojo, en la supervisión, porque pues tenemos la aplicación de enfoques diferenciales en los procesos administrativos sancionatorios, pero la adopción en la supervisión es muy compleja. Aquí está la delegada Beatriz, que se ha dado también la pela al interior de la entidad por este tema de los enfoques diferenciales, y ustedes no se imaginan lo difícil que es enseñar, o más bien hacer entender a los funcionarios y los contratistas cómo funcionan los enfoques diferenciales y cómo debemos ponernos otras gafas. Es simplemente ponernos otras gafas cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, cuando se trata de cooperativas, mutuales, fondos que tienen otras condiciones, que están en municipios PEDET, que están en SOMAC, que además son muy pequeños, que tienen ingresos de hasta 6.000 millones anuales y excedentes no superiores a 100 millones de pesos. Eso era muy difícil. Lo dejamos dentro de la política, lo dejamos casi que como un capítulo completo. Y no solamente dentro de la política, sino que también vamos a tener metodología, porque esto no puede ser también
intuitivo, la gente se confunde. Si nosotras creo que hemos trabajado el tema de enfoques diferenciales por mucho tiempo, también pues la gente en la superintendencia necesita poder familiarizarse mucho más con esto. Esto nos llevó entonces a una, como les decía, a un proceso de segmentación y estamos entonces en ese piloto con esas 437 para aplicar. No solamente, la primera medida fue la apertura alrededor del reporte de información que no fuera semestral sino anual, sino además que todo lo que tiene que ver con con Ruta Solidaria para la Paz, que es nuestro programa de prevención y acompañamiento y fortalecimiento de capacidades, pudiera ser específicamente a esas 437 cooperativas que vienen siendo entonces las más pequeñas dentro de los territorios más apartados o pues las que tienen sujetos de especial protección constitucional. Entonces aquí tenemos enfoques y perspectivas. Esto digamos es muy importante porque la perspectiva es el cambio es decir, de la visión, de cómo veo yo, ¿cierto?, la aplicación de este modelo. Y cuando estamos hablando de enfoques, entonces hablamos de muchos o de varios. Entonces acá tenemos, por supuesto, no solamente relacionados con condicionantes financieros y económicos, sino sobre todo con condicionantes sociales, territoriales, poblacionales, de género, etcétera, que se incluyen también dentro de esta aplicación de enfoques diferenciales. Y me pasé aquí bueno, entonces la metodología para la aplicación de esto en la supervisión, entonces requiere por supuesto un paso a paso que va a requerir más que un análisis o más allá de un checklist, por eso lo decía también al inicio, va a requerir de verdaderos analistas para que efectivamente podamos entender no solamente las condiciones financieras, no solamente las condiciones legales, sino que además podamos tener en cuenta todos los condicionantes que están alrededor. Yo siempre pongo el ejemplo de Catatumbo, pero es el mejor ejemplo, ¿sí? Y es como, por ejemplo, con todo este desplazamiento reciente de la subregión Catatumbo, lo que pues esta superintendencia hizo fue precisamente sentarse, convocar a las cooperativas de la subregión Catatumbo para revisar qué alivios y qué políticas podíamos implementar que representaran alivios en el marco de este desplazamiento masivo de la subregión Catatumbo que posiblemente iba a afectar pues los temas de cartera de las cooperativas de ahorro y crédito o de las cooperativas de aporte y crédito en la región. Hicimos varias mesas de trabajo, la delegada Beatriz lideró esas mesas. Eso es aplicación de enfoques diferenciales en la supervisión. Y tenemos un paso a paso, que acá se los digo muy rápido, un análisis de contexto de la entidad supervisada y de su base social, un análisis de riesgos con las gafas de los enfoques diferenciales y una actuación, porque esto también es muy importante, no solamente se queda en el diagnóstico, el análisis del contexto, sino cómo yo actúo entonces o ordeno, digamos, algunas medidas que tienen o que están adaptadas a esos enfoques diferenciales. Y acá entonces también otra cosa importante dentro de la política es la adopción de los diferentes tipos de riesgos que inicialmente pues estaban constituidos exclusivamente sobre riesgos financieros, pero acá incorporamos riesgos no financieros y riesgos legales. Y esto es muy importante, nosotros vemos cómo, digamos, hay riesgos legales que impactan lo financiero y que pues tienen una repercusión financiera importante. Esto no era una entrada, digamos, nosotros ya le llamamos entrada a todos los documentos, las políticas y demás que nos pueden servir para iniciar todo el ciclo de supervisión. Esto no era una entrada dentro de ese ciclo, es decir, no teníamos en cuenta el tema legal hasta que de pronto por allá reventaba alguna cosa y entonces, ¿por qué de esta situación? Es que aquí había un riesgo legal que no habíamos identificado. Eso ya está incorporado dentro de la política y se está implementando hoy dentro de este ejercicio de supervisión.
Otros riesgos que hoy, digamos, no entran como tal al modelo de supervisión, pero que los dejamos ahí enunciados en la política porque en adelante, en la medida en que vamos avanzando, ¿cierto?, en el fortalecimiento de estos riesgos financieros, no financieros y legales, eventualmente podemos ir avanzando también en la identificación de otro tipo de riesgos o en la adopción más bien de medidas para la mitigación de otro tipo de riesgos. Finalmente, bueno, esto rápidamente la metodología de análisis pues plantea 3 temas: la etapa de identificación y medición del riesgo, una etapa de control de riesgo y una etapa de monitoreo. Y en resumen esto es, por supuesto vamos a tener no solamente la matriz de riesgos financieros, sino también la matriz de riesgos legales, también la matriz de riesgos no financieros, y hay una serie de componentes alrededor que son muy importantes y que no deben quedarse por fuera, que es por supuesto balance social, gobernanza, participación y transparencia, crecimiento y sostenibilidad. ¿Esto por qué? Porque estos componentes terminan complementando el ejercicio también del análisis general que debemos hacer de cada una de las cooperativas. Y esto me da un nivel de exposición al riesgo, pero también digamos que la esencia también de todo esto es poder identificar a tiempo para poder mitigar a tiempo, ¿sí? Ahorita les hablaba del grupo de asuntos especiales porque es el grupo que está adscrito al despacho y con el que me relaciono todos los días. No está aquí dentro de la estructura, pero es muy, muy importante. Hace algunos días escribía en La República un artículo sobre las intervenciones administrativas por una pregunta, digamos, muy profunda que nos hacían en algún panel hace aproximadamente un mes sobre si las intervenciones administrativas son, digamos, eficaces o eficientes o no, y los instrumentos que nos da la ley. La ley nos da unos instrumentos que son los institutos de salvamento. Esos institutos de salvamento esta superintendencia no los aplicaba, nunca. ¿Por qué? Porque no están reglamentados dentro de la ley, están enunciados. Usted puede meterle lo que sea a ese número de institutos de salvamento. Nosotros estamos aplicando por primera vez la medida de vigilancia especial, estamos, digamos, construyendo la guía de institutos de salvamento, porque creemos que en adelante lo que puede develar una falta de eficacia o de eficiencia en la supervisión es llegar a la intervención. Es decir, si nosotros estamos hablando de prevención, estamos hablando de irnos al modelo de supervisión basado en riesgos porque precisamente necesitamos identificar a tiempo y llegar a tiempo, y estamos hablando de la aplicación de institutos de salvamento, lo que no debe, digamos, existir o lo que menos debe pasar es la intervención, a menos que pues ya sea un tema pues de que nos hemos encontrado también cooperativas de papel, fraudes, etcétera, pero digamos que de todo lo relacionado con riesgos financieros, con riesgos legales, si nosotros empezamos ya a partir de esta política a conjugar la prevención, la mitigación de riesgos, la apuesta por el modelo de supervisión basado en riesgos, más, por supuesto, temas de autocontrol, autorregulación, temas de buen gobierno, etcétera, lo que menos debe pasar es la intervención, entre otras cosas porque, y lo digo en el artículo, los instrumentos legales para las cooperativas, estoy hablando de las empresas tradicionales y comerciales, para las cooperativas se quedan cortos, se quedan muy cortos. Entonces, cuando nosotros entramos con el grupo de asuntos especiales a hablar de recuperación de cooperativas y todas estas que pues venían heredadas de 7, de 10, de 3 años, de 4 años, que estamos ya empezando a entregarlas o a devolverlas, es más largo el camino, precisamente porque pues está la 1116, están otros instrumentos, pero nosotros como sector no tenemos, digamos, algo que nos dé muchas más herramientas y muchos más dientes para poder recuperar.
para poder recuperar. Por eso tenía en mente el grupo de asuntos especiales, porque es realmente un grupo especial de la superintendencia para poder recuperar cooperativas, y nuestro propósito es precisamente, como les decía ahorita, la mitigación de los riesgos, la adopción de institutos de salvamento, la adopción y el fortalecimiento de prácticas de buen gobierno para que lo que menos suceda, salvo casos de fraudes y demás, sea la intervención administrativa. Muchas gracias. Somos Fecolfin. Unidos somos más.